Muy buenas tardes, bienvenido a los jueves de oración que tenemos en Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca. Hoy vamos a ver un tema que se llama la negligencia espiritual del mundo. Y quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En base a este versículo, a estos dos versículos, pues el Señor nos está diciendo que debemos enfocarnos en una prioridad, y esa prioridad es prioridad de las prioridades, que conozcamos a Dios, que nos enfoquemos en obedecerlo, en conocerlo, porque esto es lo que a Él llama prácticamente conocerme y entenderme, que lo conozcamos, su carácter, su naturaleza, el plan de redención, todo esto que Él ha puesto, misterios, todo esto, y que podamos entenderlo y obedecerlo. En eso debemos enfocarnos, de eso debemos enorgullecernos, de que Él es Dios, que quiere que realmente lo obedezcamos, que veamos que Él actúa en esta tierra con amor, con misericordia, pero también que ama la justicia y que ama la rectitud. Lamentablemente caemos en una negligencia, la negligencia enfocada en las cosas del mundo. Y pues para que podamos entender mejor, te voy a dar lo que es el concepto de negligencia. Negligencia significa que es un daño que se hace por un descuido o por una falta de atención. De hecho, la negligencia es penada por la justicia, ya sea civil o penal según el caso. Por ejemplo, una persona que habla por teléfono mientras conduce en un vehículo, pues está cometiendo una negligencia. De hecho, está estipulado por el librito que nos tienen dado que está penado. Entonces es penado por la ley. ¿Por qué? Porque puede causar un accidente y traer tragedias, algo peor, ¿no? También hemos escuchado que hay negligencias médicas, muertes que se dan por descuido médico, y eso también es muy penado. Ahora, en la Biblia también tenemos negligencias espirituales y también preventivas, otras que ya pues de plano también son ya sin remedio, así que es una negligencia espiritual preventiva y es una negligencia que ya no tiene remedio, que es para juicio, que es para ira eterna. Entonces el Señor nos está hablando ahorita a través de su palabra que realmente no seamos negligentes, sino que nos enfoquemos en conocerlo, en conocer que Él es Dios y que da misericordia, o sea que está derramando su misericordia, su amor al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que acá en la Biblia tenemos esas negligencias que dijimos, que unas son preventivas y otras son para juicio eterno, para ira eterna. Y esto pues sucede ¿por qué? Por no hacer caso a la instrucción del Señor, por cerrar nuestros oídos a la instrucción o a la reprensión bíblica, dependiendo lo que el Señor nos hable a través de su palabra. Es por eso que el Señor vino a esta tierra a encarnar, para evitarnos que llegara el ser humano a lo irremediable. Él nos previene a través de su evangelio de una negligencia que ya no tiene remedio. Él nos previene de esto y lo hace obviamente a través de su evangelio, que son las buenas noticias. O sea, estamos totalmente condenados. Él no quiere que realmente caigamos en esto que ya no tiene remedio, porque estamos yendo para allá y Él nos proporciona una salvación. Ahora, en este evangelio que el Señor nos da, nos habla del arrepentimiento. Es predicado el arrepentimiento, es necesario que haya un arrepentimiento para perdón de pecados. Solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Él fue el que vino y pagó por nosotros en el madero. Así que Él nos da esto para evitar esa negligencia, de esa condena que ya tenemos al fuego eterno. Así que si estamos escuchando este mensaje, si tú estás escuchando este mensaje, yo te suplico, te ruego que no lo ignores, que dispongas tu corazón a recibirlo como algo realmente de vida o muerte. Porque si no lo escuchas con un corazón interesado en conocer a Dios, interesado en conocer cuál es ese plan de redención que te incumbe a ti, pues solo causará en ti fastidio, solo causará en ti aburrimiento y no lo tomarás como algo importante, o sea, va a ser algo sin importancia. Y quiero que sepas que la palabra causa dos cosas
en el ser humano. Cuando uno escucha o lee la palabra, si hay disposición de corazón, te va a abrir los ojos espirituales y te va a mostrar la verdad. Y la verdad dice acá que te va a hacer libre ¿de qué? De lo que estamos esclavizados. Sin darnos cuenta, estamos esclavizados del pecado, estamos esclavizados del mundo, estamos esclavizados de Satanás y hasta del mismo yo. El mismo yo, nosotros mismos causamos estar lejos de Dios, no buscar de Dios, no conocer a Dios. Y segundo, lo que causa la palabra cuando la escuchas o la lees sin haber orado para que el Señor obre en ti y sin ponerle la atención debida, sin poner ese corazón dispuesto que dijimos, lo que va a causar es aburrimiento. Va a causar aburrimiento, no le vas a tomar la importancia que se merece, no es importante y necesario para ti. ¿Y qué va a hacer esto? Te va a endurecer tu corazón. Va a endurecer tu corazón y obviamente vas a seguir esclavizado en ese pecado, vas a seguir esclavizado en las garras del Satanás y del mundo, y como dije hace un rato, hasta de tu propio yo. Entonces, cuando mueras, verás que hubo una esperanza y no la tomaste. Y ya no va a haber remedio. ¿Por qué? Porque va a ser un lugar de tormento eterno que se llama infierno. Porque el Señor ha dado solamente el Evangelio de la gracia para salvarnos de esa condenación, de esa sentencia perpetua en el infierno. Ha dado este Evangelio para rescatarnos y para darnos vida eterna. Así que si aún estás escuchando esta palabra, te pido por favor, vuelvo a suplicarte que dispongas tu corazón. Dios quiere darte esa salvación, pero la fe divina, no la fe natural, la fe divina viene por el escuchar su palabra, por el leer su palabra, y el Espíritu Santo es el que empieza a convencerte realmente que estás totalmente condenado y que necesitas de un Salvador, y apunta directamente al Salvador, quien es Cristo Jesús. Él nos convence cuando esta palabra es bien recibida en ese corazón intangible cual hemos hablado anteriormente, cuando tienes disposición de corazón para que esa palabra realmente tome o entre o caiga como una semilla en tierra fértil. Entonces es importante que al escuchar la palabra, si ves que no está causando realmente algo en ti, si no te estás inmutando, si no te está llevando al arrepentimiento, es porque no estás disponiendo tu corazón, es porque sigues duro de servir, o sea, con una actitud obstinada, o sea, no te interesa lo que es de Dios. Lamentablemente esto es negligencia. Caemos en una negligencia espiritual, como aquel que está hablando por teléfono manejando su auto, como una negligencia ante la ley, solo que acá estamos hablando de lo espiritual. En este caso, pues obviamente lo espiritual es algo tremendamente fuerte. Sé que manejando puedes causar un accidente, matar a alguien o matarte a ti mismo, pero esto realmente es eterno. Esto es algo tremendamente fuerte. Esto te puede llevar a una sentencia, a condena perpetua. Conocemos que es una condena perpetua. Cuando alguien entra a la prisión de la tierra, por decir, de las leyes de este mundo, ¿qué pasa? Perpetua es que allá vas a morir. Allí vas a morir. Ahora, perpetua por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. En un lugar de terror, donde el gusano no muere. Y ese gusano que no muere significa, y se refiere el Señor Jesús cuando lo menciona, es que la conciencia te va a estar atacando el por qué no hice caso al Evangelio, el por qué lo desprecié, el por qué fui negligente, y por los siglos de los siglos, y ya no habrá remedio. Entonces es importante que pongamos la atención debida, porque por ejemplo en la Biblia se menciona a la humanidad como el mundo. Cuando a veces dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó a la humanidad. Amó a la humanidad. El mundo, o sea, la humanidad está enfocado lamentablemente en el mismo mundo, en la misma humanidad, en ellos mismos. Y obviamente se interesan en lo que el mundo ofrece, en lo que ellos mismos han creído que es correcto, o que les trae placer momentáneo, o que les trae, según a ellos, felicidad. Entonces este enfoque hace evidente que la gran mayoría de la humanidad es negligente. ¿Por qué? Porque se enfoca en estas cosas en vez de enfocarse en lo que es prioridad, en lo que es eterno, en conocerme, dice el Señor,
en conocerme que yo soy Dios, que traigo misericordia, que traigo amor. Mi amor está reflejado en la cruz. Mi Hijo vino, encarnó y murió por ti y resucitó. Ahí está el amor, ahí está la gracia de Dios. Y mucha gente lamentablemente dice, ¿por qué Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Su justicia la derramó sobre Cristo. Cristo la recibió, tenía que darle su justicia, tenía que pagar su justicia, porque no es un juez injusto, es un juez justo. Pero es un Dios santo y no puede ser corruptible, no puede ser sobornado. Entonces tenía que derramar y lo derramó sobre Cristo. Ahora hay condición, sí, arrepentirse, buscar a Cristo para perdón de pecados. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando la enseñanza de la palabra. A través de la Biblia, Él reveló esta palabra para salvación, es poder para salvación. Entonces esto que estamos siendo negligentes en el mundo por no enfocarnos en las cosas de Dios, obviamente pues trae consecuencias, va a traer consecuencias, porque muchas personas dicen que sí conocen al Señor, y conocer al Señor no es solo decirlo. Conocer al Señor debe haber evidencia de fruto, debe haber ese fruto que realmente lo conoces y que Él te conoce, porque una cosa es conocer de Dios, que es el haber escuchado de Él, como cuando conoces a algún actor, sabes de él, pero tú nunca has tenido una relación con ese actor. Tú conoces mucho de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor sigues su biografía y muchas otras cosas más y conoces mucho de él. A lo mejor en las noticias pasan lo que este artista o actor o cantante está haciendo constantemente en el día a día, y obviamente tú vas conociendo su vida, pero no tienes una relación con él, nunca has hablado con él, nunca has tenido una relación con él. Entonces lo mismo pasa, conocer de Dios es haber escuchado de Dios. A lo mejor leíste igual, pero no tienes esa relación con Dios. Entonces otra cosa es conocerlo verdaderamente, porque ya tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo y ya tienes una relación personal con Él y Él contigo. Él ya te conoce, Él ya sabe quién eres. Él ha tenido y establecido una relación estrecha contigo. Por ejemplo, si tú llegas al Palacio Nacional y pides entrar al Palacio Nacional porque conoces al presidente de la República, puede ser que no te dejen entrar. De hecho, es un hecho que no te van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, es que yo conozco a Manuel Andrés López Obrador, yo conozco, he seguido toda su trayectoria política, y ahorita que es presidente, yo lo conozco. Así que déjame entrar. No, es que él ni te conoce. Ese quiero verlo, pero él no te conoce. Él no te conoce. Y le van a hablar, ¿que usted conoce a José Manuel? No, no lo conozco. ¿Ese quiere entrar? No, porque no lo conozco. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor nos dice claramente estas palabras para que podamos no seguir cayendo en la negligencia y creer que si morimos vamos a ir al cielo, porque Dios es un Dios bueno, pero no es un Dios justo. Recuerda, Dios es un Dios justo y Dios es un Dios bueno. Y Dios te ha dado la palabra, el Evangelio, para que busques de Dios y tengas ese encuentro con Cristo a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo, para que puedas realmente ir al cielo. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero repetirlo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hay un conocimiento de Dios en que te conozca como su hijo. ¿Por qué? Porque no has venido a los pies de Cristo, no has rendido tu vida a Cristo. Tienes que saber cómo rendir tu vida a Cristo. ¿Y cómo pasa esto? El Espíritu Santo te va guiando al escuchar la palabra de Dios o al leer la palabra de Dios. Entonces, si esto no está sucediendo en tu vida porque no has tenido el enfoque de conocer a Dios, como Él dice, enfocarte en saber que entiendes y conoces que Él es Dios y que hace misericordia, que hace juicio y que hace justicia en la tierra, entonces no estás enfocado en esto, no eres negligente en esto. Fíjense, personas que estuvieron involucradas
en una iglesia, que escucharon, que asistieron, que participaron, que oraron, pero no tuvieron un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Son esas personas que está diciendo el Señor: nunca te conocí, pero Señor, si nosotros oramos, nosotros fuimos, nosotros participamos, nosotros conocemos de ti, pero Él no los conoce. Él no los conoce. Son personas, fíjense, que estuvieron metidas pero no nacieron de nuevo. Entonces, tal vez tú has escuchado, fíjate, a lo mejor no eres como ellos que estuvieron más enfocados y tú solo has escuchado que hablaron de Dios, que hay un Dios y que tu abuela o tu abuelo o tu madre te enseñaron esto, o que vas a la misa y el sacerdote te lo enseña, pero realmente te has arrepentido, realmente has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Tal vez oíste, pero Él no te conoció porque no te arrepentiste, porque si te hubieses arrepentido, si hubieses seguido los pasos que Él te dice a través de su palabra, si te hubiese contristado tu corazón, acá dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás lo va a rechazar. Pero obviamente cuando tú seas salvo, trae una evidencia, y esa evidencia se va a ver en tu día a día, en cómo vives, cómo piensas, cómo actúas, en tu casa, en tu trabajo, donde vayas. Y si ves que no hay evidencia de que realmente eres salvo, de que realmente caminas con Dios, no lo eres, y podría pasar lo que dice acá: Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo puedes llamar mi Señor y oras y alabas y mueves tus manitas y todo, pero sí, ¿de qué sirve? Si no tienes una relación. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cuando hay una conversión, el Señor te empieza a llevar a hacer su voluntad. Entonces, si no te arrepentiste, pues no se puede. Esas personas que solo han escuchado, que creen que por mencionarlo o por publicarlo que son hijos de Dios, no sigan engañándose. No sigan cayendo en ser manipulados por el mal, porque el mal te hace creer que lo conoces, y el Señor pues obviamente te va a identificar por sus frutos. Dice: por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay frutos de que verdad caminas con el Señor nos previno de este engaño que vendría de los mismos religiosos. O sea, de la misma enseñanza de los religiosos. Religiosos son personas que no tienen realmente una relación con Dios. Y podemos verlo en ese mismo capítulo 7 del Evangelio de Mateo, pero un poquitito antes, que es el contexto, capítulo 7, versículo 15 al 20, por favor. Dice el 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Personas que no te están llevando al Señor, sino te están guiando a la perdición. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad para hacerte libre de esto, para identificarlos. Entonces hay que conocer la verdad. Dice el 16: por sus frutos los conoceréis. Y Él da un ejemplo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, una persona convertida va a dar frutos, pero el árbol malo, una persona que no es convertida, da malos frutos. Versículo 18: no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Una persona que ya se convirtió no dará malos frutos. Y dice, ni el árbol malo dar buenos frutos. Una persona que no se ha convertido, que cree que ya se convirtió, pues obviamente no va a dar buenos frutos. No puede, dice acá el Señor. Versículo 19: todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, todo árbol que no se ha convertido, porque cuando se convierte va a dar buen fruto, dice acá, es cortado y echado al fuego, al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que debemos tomar esta advertencia de vida o muerte en serio, como algo primordial, y enfocarnos en conocer al Señor, porque no hay lugar en los caminos de Dios para personas que conozcan de Dios de oídos y no conozcan en verdad a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen misma de Dios, y si no tienes un encuentro con Cristo a través del Evangelio, estás perdido. Y yo no quiero, ni Dios quiere, ni mucho cristiano quiere que tú te pierdas. Para eso nos ha puesto. Nosotros debemos tener ese amor por las personas que están sin el buen pastor.
que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso estamos empecinados en darte a conocer a Cristo. Por eso a veces los mensajes te fastidian porque parece que me condena. No es de que te condenes, sino que la palabra confronta y obviamente condena si no conoces al Señor, pero también te apunta a Cristo. Lo hemos mencionado, que es la esperanza, la salvación. Así que muchos no creen en este mensaje que estamos dando, como otros pastores lo hacen, porque algunos pastores se enfocan verdaderamente en dar un mensaje sano, correcto, puro, porque la verdad muchos pastores están dándole caricias a sus feligreses nada más para tenerlos allá y por dinero, lamentablemente. Lo mismo lo hacen otras iglesias y otras religiones, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, nosotros estamos dando un mensaje y muchos no lo creen porque este mundo está cegado por el mal. Y muchos dicen, ni creen en esto. Pero aquí Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que hay una cobertura, algo lo tapa. 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y menciono Satanás. Acuérdense que dije que con D minúscula es Satanás o algún dios pagano, porque el Dios verdadero es con D mayúscula, ¿ok? Aquí chequen su Biblia. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento, cegó lo espiritual de los incrédulos, de los que no creen, cegó, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Pablo está diciendo que las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio predicado está velado por el mal. Está velado por el mal y que esta obviamente es ocultado ante la gente que no quiere creer, que endurece su corazón, que no pone un corazón dispuesto porque no hay disposición de las cosas de Dios, no hay disposición para Dios. No hay evidencia de que haya disposición para Dios. No tengo tiempo, otro día, no puedo por mi trabajo, tengo pendientes. La verdad, ni para mí tengo tiempo. Pero ¿qué tal que todos los días tienes el tiempo para las cosas importantes como el trabajo, la escuela, los deberes de la casa? ¿Y qué me dices de los tiempos para el gimnasio u otras actividades? ¿O qué tal tus vicios? ¿O ir a tomar? ¿O ver el fútbol? ¿O peor aún, las drogas, el cigarro? Y lo peor de lo peor, el mal uso. No estoy diciendo que el WhatsApp sea malo. El mal uso del WhatsApp, el chisme, el mal uso del Instagram, el mal uso del Facebook. Horas y horas dedicadas durante el día a esto con un mal uso. Y tú no puedes sacar tiempo para Dios, no puedes sacar tiempo para buscar y conocer al Señor, que es lo más importante que todo, que está sobre todo. Analízalo, haz conciencia. Satanás, quien es el Dios de este mundo, porque está prácticamente apoderado, está siendo obviamente fue saqueado por el Señor. Pablo dice que ha cegado la mente de los que no creen en Dios. Aunque digan creer en Él, lo niegan las personas con sus actitudes, con su forma de vivir, con su forma de pensar, con lo que tienen en su corazón cuando hablan. Niegan que conocen al Señor. Es un fruto malo. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y es por eso que no son capaces de ver la gloriosa luz de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de que Dios está al alcance. Dios vino y hizo prácticamente al dejar su palabra, al morir en la cruz, que esté a nuestro alcance la salvación. Por ese velo que Satanás pone, no lo podemos encontrar. Pero si tú dispones tu corazón, sería otra cosa. Porque Él está viendo la manera de que tú no puedas ver ni entender el mensaje de salvación que se te está dando. Que no puedan ver la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Quien no pueda ver las virtudes, las excelencias y la gloria de Dios a través del Evangelio. Entonces las buenas noticias que son el Evangelio, es que Dios ha derramado su gracia para que todo aquel que se arrepienta porque cree de verdad,
y que rinda su vida totalmente al señorío de Jesucristo, será salvado de la sentencia perpetua al fuego eterno, al lago, el fuego del lago, al lago del infierno. Ahora bien, todo aquel que se siente lo vil, porque hay mucha gente muy mala y que se siente lo vil, lo peor, lo menospreciado, Dios te recibirá en ese estado si tú dispones tu corazón. Dios ha dicho que vengas a Él. Él no te ha dicho, ¿sabes qué? Primero cambia. No, Dios no te ha dicho que cambies. Él dice, ven a mí. Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Él está invitando, así como estás, en la condición en la que te encuentres, corre a Él. Corre a Él. Hemos visto la fragilidad del ser humano hoy día con esta pandemia. Corre a Él. Y Él te va a recibir, te va a recibir en ese estado en que te encuentras. Y si te arrepientes, obviamente, y rindes tu vida, te va a recibir. No necesitas cambiar para venir a Cristo. Solo creer y rendir tu vida solamente al Señor Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe, el único. Porque tienes que entender que no hay otros. Si hubieran otros, si otros autores de la fe y consumador de la fe, ¿quién es el que dijo consumado es? ¿Quién pagó el precio? Cristo. Pero si hubieran otros elegidos, ¿no crees que hubiera sido innecesario que Dios venga, o sea, que realmente encarne y venga y se haga sustituto de nosotros y reciba por ti, por mí, la ira de Dios por su justicia? O sea, si hubieran otros, no era necesario que venga Cristo. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar al arrepentimiento para perdón de pecados? Mucha gente se pregunta esto. La palabra de Dios tiene poder. No es cualquier palabra, cualquier libro que leas. La palabra de Dios, Él dejó su palabra, es poder para salvación. Y la palabra de Dios tiene poder y podrá ser el más vil del mundo, podrá ser el peor de los ladrones, lo peor de lo peor, la peor de lo peor, de la peor. Podrá ser asesino, podrá ser violador, podrá ser homosexual, podrá ser lesbiana, podrá ser fraudulento, podrá ser drogadicto, podrá ser narco, mentiroso, contencioso, satánico. Pero si tú comienzas a escuchar el evangelio de la sola gracia de Dios en Cristo Jesús, esta palabra tiene poder. ¿Para qué? Para romper, para quebrantar los corazones y hacerlos nuevos. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra y divide el alma, y que divide el alma del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hechos 4:12. Perdón, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, esta palabra no vino nada más de la mente del ser humano, fue inspirada por Dios. Él inspiró a que esas personas pongan su voluntad escrita y revelada para el hombre. Entonces dice él, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cuando entra a un corazón dispuesto, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. No te va a obligar el Señor. Si tú la rechazas, serás rechazado igual. Pero si tú dispones tu corazón, acá dice que no volverá vacía, cumplirá su cometido. Cabe mencionar esta observación. Esta salvación y vida eterna viene por el oír la palabra o leer la palabra con un corazón dispuesto y receptivo, que sabe que es para vida, que sabe que es realmente de Dios y que es necesario buscar de Dios para salvación. Entonces quiero que comprendas que si mueres y no escuchaste el evangelio de Dios, ese evangelio de la gracia, porque no quisiste escucharlo, o porque a lo mejor sí lo escuchaste, pero no dispusiste tu corazón porque no te importa, o porque no te pareció importante ni primordial de lo primordial, irás al infierno. Irás al infierno, aún hagas buenas obras, aún seas generoso, irás al infierno. Todos necesitan ser salvados, aún el más bueno moralmente hablando necesita ser salvado por Cristo. No hay uno que se pueda salvar por sí mismo, por sus propios méritos. No lo hay. Lo dice la Biblia, no hay poder humano realmente que pueda ser salvado, que se pueda salvar.
Irás al infierno, y cuando vayas al infierno no hay poder humano que te saque de ese terrible lugar, ni las oraciones de millones de personas, ni del Papa, ni los 30,000 rosarios, ni lo que tú quieras hacer. Nadie te puede sacar del infierno. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Las personas que se están yendo solitas al infierno y están rechazando a su Hijo y el Evangelio, lamentablemente ya no tendrán misericordia. La Biblia lo dice. Abre tu Biblia. Entonces, no hay poder humano que pueda salvarte si no hay disposición. Entonces recordemos, por ejemplo, aquella parábola. Aquella parábola donde el Señor dice del sembrador que habían 4 tierras que representaban 4 tipos de corazón, y solo dio fruto una, las demás no. Solo dio fruto la que tenía tierra fértil, profundidad de tierra, solo la que tenía disposición, que es como tierra fértil. En esa tierra, en ese corazón, entró el Evangelio, la semilla, y fue depositada a profundidad y echó raíces y dio fruto. Entonces tienes que tener un corazón dispuesto, porque un corazón que estaba en el camino, que la tierra dura, que los espinos, que el pedregoso, obviamente lo hemos estudiado, y son corazones que no están disponibles, que se enfocan en el mundo, que son negligentes. Entonces prepara tu corazón, ora a Dios, dile: Señor, yo quiero conocerte, ayúdame, y vas a ver cómo el Señor no tienes que saber orar. Se empieza orando: Señor, yo quiero conocerte. Lo que dice este pastor, yo quiero conocerte, que yo pueda entender tus misterios, que yo pueda entender tu palabra, porque yo quiero ser libre de esto. Yo quiero que tú me salves, yo quiero tu vida eterna, y solo tú la puedes dar. Yo quiero amarte, no sé amarte, no puedo amarte, pero tú me puedes enseñar a amar. Entonces prepara tu corazón orando a Dios, y que esta palabra que se está dando cumpla la primera función de bendición, porque dijimos que tiene 2 funciones. La primera función de bendición, no su segunda función, que es para maldición. ¿Por qué? Porque no disponemos el corazón, no queremos escuchar, no queremos compromiso con Dios, tenemos totalmente desinterés por ella, y obviamente esta es para maldición. No, la primera, que fue para bendición. Por no ver el valor de la palabra, muchas personas obviamente se condenan. No ven que la Biblia realmente es un tesoro espiritual, que nosotros vamos a vivir eternamente, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestras almas, este cuerpo es una vestidura del alma, pero el alma vive eternamente, y el Señor nos va a dar nuevas vestiduras cuando venga la resurrección de los muertos. Entonces, ¿a dónde iremos? Sin Cristo, infierno; con Cristo, cielo y gloria. Entonces, si no ves el valor de la palabra que proviene de la boca de Dios, y que Dios dispuso para salvación y para vida eterna, no estás viendo el valor, no quieres recibir esta poderosa palabra y que dé fruto en ti, pues obviamente estás perdido, porque esta es la oportunidad que Dios dejó. Esta es de veras la misericordia de Dios, que Cristo haya venido y que haya dejado su palabra. Es el amor de Dios. Es la oportunidad de la salvación. Si en vida no rindes tu vida a Cristo, como dice la Biblia, solamente a Él, porque tiene que ser solamente a Él. Allá no dice que rindas tu vida a otros, solamente a Él, no a santos, no a vírgenes, no a budas, no a Hare Krishna, no a Zeus, ni a la muerte, ni a Satanás, ni a dioses hindús, que son muchos, ni a nadie más. Solamente tiene que ser a Cristo, rendir tu vida en Cristo, creer en Cristo Jesús y nada más. ¿Por qué? Porque solo Cristo ha resucitado de la muerte. Solo Cristo ha marcado la historia con su muerte y su resurrección. Tanto que todo el mundo se basa en un antes de Cristo y un después de Cristo. Solo Cristo lo ha hecho. Y si no fuera así, ¿por qué los apóstoles hubieran puesto su vida en peligro por algo que no es verdad? ¿Por qué hay persecuciones para los cristianos que solo comparten la palabra y no están haciendo más que dar una bendición? ¿Por qué los persiguen? El cristiano no roba, el cristiano no mata, el cristiano no hace fraude, el cristiano no hace mal. Y estoy hablando del verdadero cristiano.
Entonces, ¿por qué los matan? ¿Por qué los obligan a que nieguen a Cristo? Y si no niegan a Cristo como su Señor, ¿saben qué les hacen? Investíguenlo realmente. Los decapitan, los ahorcan, los fusilan, los queman vivos, los entierran vivos, los sacan de sus casas, de sus pueblos, les niegan el alimento, les niegan el agua, destruyen sus iglesias y muchas atrocidades que hacen con ellos. En el mundo lo estamos viendo. Aquí todavía no llega esa persecución. Aún allá por Chiapas, Oaxaca, está un poquito fuerte. Pero en otros países está pasando esto, es verdad. Entonces, ¿por qué los queman? ¿Por qué los entierran? ¿Por qué los matan? Si realmente no es verdad. Porque es verdad. Sucede esto. Porque la Biblia, realmente si investigas, ha sido que ha querido ser, la han querido desaparecer. La han quemado en muchos tiempos, por los siglos de los siglos, han estado quemándola. Y aún así siguen multiplicándose. A los cristianos los han estado matando y aún así siguen multiplicándose. ¿Por qué? Porque el mal se opone. Pero el Señor, no puedes contra Él. No prevalece el mal contra Dios. O sea, realmente el mal se opone e usa a esas personas que no conocen a Cristo. Y lamentablemente, si tú no lo conoces, está siendo usado. Porque el que no está en Cristo, dice Cristo, está contra mí. El que no está con Él, está contra Él. Entonces hay dos reinos espirituales en este mundo y mucha gente no lo sabe. Hay dos reinos espirituales. Está el reino de Dios y solo puedes pertenecer si tuviste ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando mueras, el Señor te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Pero si no es así, si no tienes ese encuentro con el Señor Jesucristo y si no hay ese fruto que realmente es, porque puedes decir que sí, pero no hay el fruto, aunque no lo quieras entender, no lo quieras creer o no te des cuenta, pero esto quiere decir que estás en el reino de Satanás. Aún estés en la iglesia, Si tú no has nacido, estás en el reino de Satanás. Por eso es importante que busques a Dios y dispongas tu corazón a su palabra, porque si dices creo en el Señor Jesucristo, pero además crees en otros dioses, estás perdido, estás frito. Al lago de fuego, frito vas a estar. ¿Por qué? Porque no le crees a Cristo. Porque el que realmente es de Cristo escucha su voz y la obedece. Él dijo claramente, mis ovejas, los que ya son de Cristo, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Él dijo que el que es su discípulo, su palabra va a vivir. No solo se llena del conocimiento, sino que la va a vivir. Ese es el fruto, es la evidencia. Y no lo hacen a la fuerza ni obligados, sino porque ya hay una conversión y el Espíritu te lleva a cumplir la voluntad de Dios, sin obligación. Entonces, una oveja del buen pastor, que es el Señor Jesucristo, no será negligente. Y un cabrito que quiere ser oveja va a disponer su corazón a todo lo que es de Dios. Jeremías 23:29 dice, la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Tiene poder. Entonces, cuando escuchas la palabra con un interés de corazón, o sea, con un corazón dispuesto, causará un efecto tremendo en ti. ¿Por qué? Porque si es como fuego, dice acá como fuego y como martillo que quebranta la piedra, ¿acaso no habrá un cambio radical al tener un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Crees que no habrá? Claro que sí. ¿Crees que Dios no nos quebrantará, como dice acá, a un grado que en cada uno de nosotros será evidente que hubo realmente ese quebrantamiento y ese encuentro con el Señor Jesús? Claro que lo hará evidente. Claro. Lo que Dios dice lo cumple. No volverá a mí vacía. Cumplirá a lo que es encomendada. Por ejemplo, si el fuego llega a tener contacto con nuestro cuerpo, un incendio, y el fuego llega a tener contacto con nuestro cuerpo, ¿qué va a suceder? Se va a quemar. Eso es la verdad, se va a quemar. Dios es todopoderoso y tenemos realmente un contacto con su santidad, con su justicia, con su misericordia. Y al tener contacto, algo va a suceder. Como esa reacción del fuego, algo va a suceder. Y tenemos el ejemplo de lo que Dios hace e hizo al dar su palabra al ser humano. Por ejemplo, tenemos el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos. No creía en Cristo, los perseguía, los asolaba.
Dice, asolaba la iglesia. Estaba en contra de Cristo, los encarcelaba, les hacía la vida de cuadritos y los mataban. A Esteban, él participó en la muerte de Esteban. Participaba en todo esto, en la encarcelación y matanza de los cristianos. Así que él era un asesino religioso que no tenía realmente un encuentro con el Señor. Aunque conocía, era un erudito de la palabra. Era un erudito de la palabra. Pero él era un asesino religioso. Entonces, cuando él tuvo su encuentro con el Señor, y el tener el encuentro con el Dios del universo, creador de lo visible y lo invisible, es algo tremendo. ¿No crees que debería haber una gran evidencia en ese encuentro con Dios? Claro que sí. ¿No crees que debería haber cambios radicales después de tener un encuentro con el Señor Jesús, que es Dios encarnado? Claro que sí. Éxodo capítulo 15, versículos 6 y 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, y enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Esto le estaba sucediendo a Saulo de Tarso. Aquí dice que lo derribó, lo consumió, pero lo usó. Usó a Saulo de Tarso, lo convirtió a Pablo, hizo un cambio tremendo en él. ¿Por qué? Porque su poder, su diestra, quebrantó a Pablo tan tremendamente que fue evidente que tuvo su encuentro con Dios. Y obviamente fue Pablo mostrando las virtudes de Dios, o sea, la gloria de Dios, sus excelencias por todo lugar donde iba, defendiendo la fe en todo momento. Y esto es lo que debe suceder en cada ser humano vil y despreciado que venga y se arrepienta a los pies de Cristo. Nosotros. Yo era vil y despreciado. No, que tú eras muy buena gente. No. Nadie es bueno ante los ojos de Dios. Lo dice la palabra. Tus obras, aun sean moralmente buenas, son como inmundicia ante Él. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN infectado del pecado. Traemos ese pecado desde que somos concebidos. Entonces, aun mis buenas obras, moralmente ante la sociedad buenas, ante Dios son inmundicia. Tiene que ser imputada la justicia del Señor Jesús para que Dios vea en nosotros a su Hijo y podamos ser aceptos a Dios. Pero para eso tienes que arrepentirte y convertirte a Cristo. La Biblia lo dice. Muchos no tienen ni idea del poder de Dios. Se dicen ser cristianos algunos, pero su vida demuestra que no conocen al Señor. Porque si lo conocieran, experimentarían el poder de Dios en sus vidas y habrían cambios radicales. Porque Dios es un Dios omnipotente, o sea, todopoderoso. Su poder no se puede medir, es ilimitado. De hecho, nuestra mente no tiene la capacidad sobre lo que significa, no podemos ni imaginarlo. El Salmo 33, 6 nos dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Y esto lo tomas como cualquier cosa común. Oye, ¿quién puede crear algo? Nadie. Dios creó los cielos, esta tierra, a ti. Creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, creó el oxígeno, creó el mar, creó todo. O sea, wow. ¿Quién puede hacer algo así? Nadie. Él lo creó. Ese vasto universo creado por una palabra que salió de su boca. Salió de su boca del omnipotente Dios, y las galaxias con un pequeño aliento de Él. Y al igual que nosotros, sopló aliento de vida al ser humano. ¿Estás realmente entendiendo? ¿Verdad que a veces no lo entiendes? No tenemos la capacidad, pero es Dios. Y dices, wow, cuando Dios te quita ese velo, wow. Oye, sí. El ser humano, si no tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, no puede ver la gloria de Dios, no puede vivir una vida cristiana. Yo no podría hacer eso que hace el pastor o que hace fulano. Claro que no, nadie puede. Es cuando Dios viene a morar en ti, el Espíritu Santo, es cuando puedes. Y el Espíritu Santo se te da cuando Cristo ve que estás quebrantado, arrepentido a sus pies. Él te bautiza con el Espíritu Santo. Él te da al Espíritu Santo, no bautizo de agua. Él te da al Espíritu Santo, se le llama bautizo del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana? No se puede. ¿Cómo nos vamos a impulsar a vivir como hombres y mujeres de piedad si no tenemos al Espíritu Santo? Tenemos que tener al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos creer que el ser humano
puede por sí solo, porque hay gente que no cree en esto, ¿cómo podemos creer que el ser humano puede por sí solo ser humilde? Puede por sí solo ser bondadoso, paciente, misericordioso, perdonador, sacrificial. ¿Cómo un ser humano podría hacer lo siguiente que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando y ya matando? Señor, no le tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo puede? No se puede. No se puede. Entonces, esto es una obra sobrenatural. Pero el Señor dice, enfócate, no seas negligente, enfócate en conocerme, en conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, y gloríate de esto, estate orgulloso de que me obedeces, porque esa va a ser la reacción a una salvación. El apóstol Pablo es un ejemplo del poder y la gracia de Dios. Lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24, donde de ser un asesino religioso, él empieza a redactar, donde de ser un asesino religioso a ser un hijo de Dios. Con fervor en los asuntos del Señor, no se preocupaba por ganar amistades o bienes materiales, sino se enfocaba en llevar el evangelio, las buenas nuevas. Si se molestaba a alguien, si perdía parientes, sin preocupaciones por eso, sin preocupaciones por su vida, sin temor por la muerte. Un hombre con un solo enfoque, con un solo pensamiento, llevar el evangelio de Cristo. Un hombre que amaba a Cristo y se daba por Cristo. Un hombre que tenía un solo propósito, la gloria de Dios. Somos hombres y mujeres que tenemos ese enfoque. Él era un hombre apasionado por Cristo, contento por ser reconocido, porque lamentablemente somos atacados por ser reconocido como un loco, como un fanático, como un exagerado. Pero a él no le importaba, lo único que le importaba era que se vea Cristo en él, que refleje a Cristo, que se vea la diferencia a un mundano, a un cristiano. Que en todo lo que haga se vea a Cristo obrando en él. Pablo tenía que realmente necesitaba hablar siempre con el Señor en oración. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo hacía Pablo, sentía que moría. Y si llegaba a ser amenazado de muerte, él estaba contento de haber hecho todo por Cristo. Todo por Cristo. Era tanta su pasión que no descansaba, que al contrario extendía sus actividades. Lo vemos en todas esas cartas que él escribió y el libro de Hechos. Extendía todas sus actividades por mar, por tierra, lugares desérticos. Nada ni nadie lo detenía ni se le podía impedir, a menos que el Espíritu Santo le dijera: no vayas por allá. Y cuando lo encarcelaban, él evangelizaba allá en la misma cárcel, o cuando estaba en el mar en medio de tempestades, él evangelizaba y no guardaba silencio, porque siempre daba a conocer las excelencias, la gloria del Señor. Testificaba la verdad ante concilios, ante reyes, ante tronos de reyes. En prisiones no dejaba de orar y no dejaba de compartir el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No podía detenerse, no podía cerrar la boca, sino por la muerte. Y aún delante de la muerte, cuando él iba a ser decapitado, donde el hacha estaba preparada para separar su cabeza, Pablo habló de Cristo, clamó a Dios y bendijo a esa gente cruel, como lo hizo el Señor, su Señor y Salvador en la cruz del Calvario, cuando dijo el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Es muy triste y lamentable que haya negligencia espiritual, y que los hombres y las mujeres que ya son convertidos no nos preocupemos por las cosas eternas, y sí nos enfocamos en las cosas vanas del día a día. Y no estoy diciendo que no trabajes, que no te enfoques en lo que es necesario para este mundo, pero primordial de lo primordial es Cristo, es conocer a Dios a través de Cristo. Entonces debemos preocuparnos por estas cosas. Lamentablemente nos enfocamos en las cosas vanas del día a día, nos preocupamos en el sistema de este mundo y no por el sistema de Cristo, que es el que debe estar en nuestro corazón, que es nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Todo esto encierra el corazón intangible. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu que tiene poder, amor y dominio propio. Eso está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Entonces, lamentablemente hay pocos hombres y pocas mujeres que se dedican a seguir los pasos del Señor Jesucristo. Porque
a mucha gente no se le ve seguirlo. No se le ve que caminan con Él. No se les ve sirviendo como el Señor Jesús nos enseñó. No hay pasión por Cristo. No hay enfoque en las cosas eternas del Señor. No se ve el interés por su obra. Cuando en tu corazón hay pasión por Cristo, tu corazón arde y no hay limitaciones, todo lo das, no importa de qué se trate, sientes que te estás quemando por dentro porque solo quieres hacer lo que Dios dice, solo quieres estar en su presencia orando, meditando, solo quieres adorar a Dios, solo quieres agradarle. No importa donde estés, solo quieres saber y hablar de Él, el Evangelio, las buenas nuevas. Ves exactamente como Él ve. ¿Por qué? Porque tienes un corazón alineado con Él y empiezas a ver a los perdidos como el Señor los veía, con amor, con compasión, con misericordia, y quieres bendecirlos dándoles el Evangelio, y quieres ayudarlos y quieres darles a conocer a Cristo. Pablo por eso decía: anímense, imítenme a mí que imité yo al Señor Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Sean como imitadores de mí, que yo imito a Cristo, decía. Entonces se debe de ver que somos de Cristo. Debe haber una evidencia, por sus frutos serán conocidos. Debe haber una evidencia que se vea que seguimos a Cristo, que se vea la pasión, que verdaderamente seguimos o vivimos el ejemplo supremo que es Cristo Jesús. Si sentimos y creemos que somos verdaderamente de Él y que somos una iglesia, tenemos que demostrarlo. Se tiene que ver en nuestra vida. Que se vea que la iglesia está en nosotros, no en el edificio, sino en cada uno de nosotros. Que demos testimonio que somos parte del cuerpo de Cristo, no de un cuerpo, de un grupo religioso, no un club social. Porque por ejemplo, los fariseos hacían esto. Los fariseos, su justicia de los fariseos y de los escribas era religiosidad, no una religiosidad. El Señor no está buscando una religión. El Señor está buscando restaurar esa relación que se perdió desde Adán y Eva. Y a eso nos enfoca la Biblia. Pero hay mentiras, hay lobos rapaces enseñando cosas y tú lo traes arraigado porque viene de generación tras generación. Entonces no dispones tu corazón. ¿Cómo vas a ser libre de esto? Esos fariseos eran los eruditos, como digas, los líderes religiosos de ese tiempo. No había otro liderazgo religioso, eran los líderes religiosos y no tenían una relación con Dios. Ellos solo aparentaban, aunque eran estudiosos, solo aparentaban. Por eso el Señor les dedica el capítulo 23 completo diciéndoles que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, que eran como serpientes, que eran ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, solo aparentaban ser espirituales, solo les importaba la aprobación del mismo hombre, las alabanzas del hombre y por obviedad de las cosas materiales como el dinero. Entonces, busca de Dios en un lugar donde verdaderamente te enseñen la Biblia, sin torcerla, porque nosotros, los que realmente queremos buscar con un corazón dispuesto, hemos recibido. Si tú buscas, vas a recibir. Nosotros tenemos que superar a estos religiosos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas, porque el Señor Jesús nos advirtió de ello, advirtió a sus discípulos y nos advirtió a nosotros de que si no es mayor nuestra justicia que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Mateo 5, versículo 20, apúntalo, grábatelo. Mateo 5, versículo 20, Mateo capítulo 5, versículo 20. No entraremos al reino de los cielos si no es nuestra justicia mayor que la de los fariseos, los estudiosos. No estamos hablando en el estudio, sino ser un hacedor. Ellos no eran hacedores, ellos eran hipócritas, eran de máscaras, fingían. Entonces, iglesia en general, no formamos parte de un club social o un grupo religioso, no. No se trata de llevar ciertas moralidades, se trata de ser parte de un cuerpo que es el de Cristo. El cuerpo que tiene miembros. No es un lugar de reunión donde haya sociedad y socialices. No. Se trata de ser parte del cuerpo de un Dios santo, de ser una iglesia, de ser parte de una familia de Dios, el pueblo santo de Dios. Ser santo y practicar la santidad es algo que debe haber en el cristiano y se requiere valentía, y tenemos ese espíritu de poder, de valentía.
de amor, de dominio propio. Entonces se requiere pasión, se requiere ardor, y eso solo Dios lo puede dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir algo sobrenatural. Solo Él nos los da. Debe arder nuestro corazón por Cristo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más, no otros, Jesucristo. Tristemente esto no lo vemos en las iglesias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estar llevando una vida de actuación, de hipocresía, que por fuera aparentemos caminar con el Señor, pero por dentro estamos podridos. No, ellos así eran, y mucha gente hay así, por fuera aparenta caminar con el Señor, pero realmente aparenta ser espirituales, pero no son. Entonces tenemos que superar, tiene que ser mayor la justicia que la de ellos, que era falsa. Ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos del Señor Jesús, verdaderos integrantes de la familia de Dios, verdaderos siervos de Jesucristo. El Señor Jesús, ¿qué hacía? Glorificaba a Dios en todo momento, con su forma de actuar, con su forma de pensar, con todo. El Señor Jesús era consumido por esa pasión por glorificar al Padre. Y eso tenemos que tener nosotros. Es el sistema que tenemos que seguir. Él todo lo que pensaba, todo lo que hacía, lo hacía porque amaba al Padre y quería glorificarlo con toda su vida humana. Porque Él encarnó, era 100% Dios, 100% hombre. Entonces la iglesia debe de seguir los pasos, debe tener este fruto. No debemos llegar a la presencia del Señor cuando muera uno y nos halle reprobados. Más bien aprobados hijos de Dios, y que seamos de veras agradables al Señor Jesús, como Él se agradó de Juan el Bautista cuando dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba, en Juan 5:35, el Evangelio de Juan 5:35. Entonces tenemos que ser antorchas, no simples cerillitos que se apagan con un soplido, no oscuridad. Que no haya negligencia en el cristiano, y que se vea la pasión por el Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro caminar por este mundo caído. Y para los que no son de Cristo, el Señor ha hecho posible que tú seas de su reino. De alguna manera Él ha dado la oportunidad. De hecho, de esa manera es que ha vencido y desarmado al mal. Entonces tienes esperanza igual que nosotros la tuvimos. Entonces tú tienes que disponer tu corazón a la palabra, al Señor. Estás vivo, esto quiere decir que hay oportunidad. Así que vente como te encuentres, en el estado en que te encuentres. Tu alma está rota y herida, Él tiene una sublime gracia, y Él hace nueva todas las cosas. No dilates. Hemos visto la fragilidad del ser humano a través de estas enfermedades, esta pandemia, y vienen cosas peores porque está escrito. Entonces no dilates, que el Señor de veras siga derramando su gracia, porque es derramada su gracia en que aún hablamos del Evangelio, aún llevamos el Evangelio, aún estás con vida, que siga derramando su gracia y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tu gracia la restauró, manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, sublime gracia del Señor, que aún hoy
nos